escuela del Señor. Elevad vuestra conducta y vuestra acción, delirantes de entusiasmo y de fervor, cumplid vuestra obligación. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. La primera cosa que hay que practicar, como la más bella y grata distracción, es tomar el tiempo para estudiar diariamente la lección. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Muy temprano en la mañana del Señor, preparado cada miembro debe estar, asistir puntual al sabio preceptor, que una clase ha de enseñar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Como parte de grata cooperación, cada quien se debe siempre deleitar en llevar a otros una invitación que quizá le ha de salvar. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré. Si tú en verdad quieres con Dios andar, atiende su buen consejo que hoy te da. Pensamientos tú debes perfeccionar en la escuela de Jehová. Escuela sabática es la escuela del Señor. Con anhelo a la escuela sabática, cada sábado iré.
Vamos a estudiar, hermanos, esta lección muy importante para cada uno de nosotros. Y vamos a leer la lectura bíblica en esta oportunidad. Dice la mujer, la lectura bíblica la encontramos en 1 Timoteo capítulo 2 y en su verso 11. Dice de la manera siguiente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Eso es lo que encontramos nosotros en esta oportunidad en la lectura bíblica. Y vamos a inclinar nuestra frente para poder pedir de Dios nuestra dirección. Bendito Padre Celestial, en esta hora le bendecimos. Le agradecemos por la vida que nos regalas, por ese privilegio, eterno Dios, que tenemos de poder enseñar tu palabra, eterno Dios. Queremos pedirle también una bendición grandísima para todos aquellos que sintonizarán, eterno Dios, y que escuchen este programa, para que usted les pueda bendecir. Así también, eterno Dios, bendice a tus obreros, diáconos y ministros, eterno Dios, que tocará en turno, eterno Dios, enseñar esta bonita lección. Bendice a toda tu iglesia, eterno Dios, que esta lectura, que nos sirva, eterno Dios, como controversia dentro de tu iglesia, sino, eterno Dios, como un estudio, eterno Dios, a conciencia del papel, eterno Dios, que usted nos ha puesto a hacer dentro de su iglesia. Que cada uno, eterno Dios, tanto hermanos y hermanas, hijos suyos, reconozcamos el papel, el propósito, el objetivo por el cual usted nos llamó, eterno Dios, a su santa iglesia. Así también, eterno Dios, pedimos el perdón de nuestras culpas y pedimos también, eterno Dios, la dirección de tu Santo Espíritu, para que las cosas que podamos hablar, eterno Dios, sean de mucho beneficio para cada uno de tus hijos dentro de tu amada iglesia. Gracias, Padre, pues gracias le damos y todo se lo pedimos en ese nombre santo, glorioso y perfecto de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a meditar un poco acerca de esta lección muy importante, la lección número 9, el ministerio de la mujer. Eso es bien importante que nosotros podamos analizarlo y que podamos nosotros ver cuál es el trabajo, cuál es el papel que a la mujer le toca o le conviene hacer dentro de la obra de nuestro Dios, dentro de la iglesia. Sabemos que vivimos en unos tiempos en el cual se han levantado muchos movimientos feministas reclamando el derecho que tiene la mujer para poder participar en muchos lugares, en muchas partes de la administración tanto secular como de la vida cotidiana de las personas. Pero, ¿qué es lo que realmente la palabra de nuestro Dios nos enseña acerca del ministerio de la mujer dentro de su obra, dentro de su iglesia? ¿Qué está facultada a hacer y qué es lo que no le faculta hacer? Eso es lo que vamos a estudiar. Y el objetivo de esta lección, vamos a leer el objetivo. Y dice que el objetivo primordial, conocer en qué consiste el ministerio de la mujer y reputar funciones eclesiásticas impuestas por el hombre. Eso es el objetivo. Conocer en qué consiste el ministerio de la mujer y refutar
refutar funciones eclesiásticas impuestas por el hombre. Dice acá, hermanos, este pensamiento: la mujer puede participar activamente dentro de la obra de nuestro Dios, siempre y cuando no enseñe y tome autoridad sobre el hombre en una reunión o en una congregación. En el año 1800 después de Cristo, los movimientos pentecostales empezaron a ordenar mujeres como parte del liderazgo pastoral en sus congregaciones. A este movimiento se le conoció también como el fundamentalista o el liberalismo teológico. Eso es el dato que encontramos, ¿verdad?, acerca de este tema, que dentro del ámbito religioso es muy común encontrar a mujeres que son líderes en sus congregaciones y congregaciones que ordenan a mujeres que son pastores o pastoras que tienen, ¿verdad?, autoridad sobre una determinada congregación, determinado pueblo. Pero eso dice la historia que surgió allá por el año 1800, cuando se levanta el pentecostalismo y así también, ¿verdad?, ese movimiento que le llamaron fundamentalismo y el liberalismo teológico, donde en diversas organizaciones protestantes se empezaron a ordenar a mujeres como pastores dentro de las congregaciones, y eso fue a medida creciendo dentro de las organizaciones, no así dentro de la iglesia. Incluso, ¿verdad?, han habido líderes como Elena Goldeway, que es la fundadora de la iglesia adventista, ¿verdad?, que la tienen como una profeta, que los dichos de esta mujer son bien ponderados dentro de esa organización y no pueden interpretar la Biblia si no están leyendo los escritos de Elena de White. Así, ¿verdad?, han tomado la autoridad de esta mujer, pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios acerca del ministerio de la mujer? Dice allí, ¿verdad?, el objetivo bien claro que nosotros tenemos, que es, ¿verdad?, de conocer en qué consiste el ministerio de la mujer. ¿En qué consiste el ministerio de la mujer? Vamos a analizar algunas partes para que podamos nosotros ver qué es lo que significa la palabra ministerio. Ministerio, hermanos, vamos a ver el concepto de ministerio. Dice asignación, comisión o servicio que se le encarga a alguien. Eso es la definición de la palabra ministerio: asignación, comisión o servicio que se le encarga a alguien. El ministerio de la mujer. Primeramente podemos ver, ¿verdad?, que la mujer, como ya dijimos, puede servir en diferentes áreas en la obra de nuestro Dios. El ministerio de la mujer puede ser de servir, puede orar, puede evangelizar, puede visitar, ¿verdad? Estas cosas, ¿verdad?, le son permitidas a la mujer dentro de la organización, dentro de la iglesia de Dios. Aquí está un pasaje muy hermoso, muy bonito, que nos habla de los diferentes ministerios. Dice Romanos capítulo 12, verso 7, el apóstol Pablo hablando de los dones y de los ministerios, porque es necesario que también nosotros hagamos diferencia en cuanto a dones y en cuanto a ministerios. Ministerio, ya dijimos que es una asignación, una comisión o un servicio que se le encarga a alguien. Entonces, Romanos capítulo 2 y verso 7, hablando de los ministerios, dice: y si de ministerio en servir, dice acá la palabra de nuestro Dios, y ministerio en servir, nuestras hermanas dentro de la iglesia, ¿verdad?, tienen ese ministerio de servir y sirven en las diferentes áreas, ¿verdad?, que se les ha sido encomendado. Del servicio, hermanos, incluye lo que es, ¿verdad?, de diferentes formas ese servicio que las hermanas prestan y que son muy hábiles, ¿verdad?, en esos aspectos en los que ellas colaboran en la obra de nuestro Dios, en servir. Llámese en estar atenta, ¿verdad?, que la casa de oración se mantenga en orden,
que se mantenga con su limpieza, incluso el preparar los alimentos para los hermanos, el servirle a los hermanos, tanto a ancianos, niños, mujeres, ¿verdad? Ese es el ministerio que ama a quien servir. Es un servicio que ellas prestan, ¿verdad? Y no se lo están prestando a un consejo local o se lo están prestando a un pastorado, sino que se lo están prestando a nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, que lo hagamos, ¿verdad? Para el Señor y no como para los hombres. Entonces, esa es una parte en la cual la mujer puede servir. En otros pasajes dice la que ora y profetiza. Cuando ora estamos hablando que puede orar por los enfermos, puede orar por su familia, puede orar por la iglesia. Tiene ese ministerio, pues lo puede desarrollar, lo puede hacer. Dice el de evangelizar, también hermanos, ¿verdad? De evangelizar, porque aquí dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y su ministerio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice con alegría. Quiere decir que hay muchos aspectos muy importantes en los cuales la mujer puede servir dentro de la iglesia de nuestro Dios. Sabemos nosotros, ¿verdad?, que dentro de la iglesia primitiva había mujeres muy dadas a la obra de nuestro Dios, en la cual el apóstol Pablo le llamaba colaboradoras, o le llamaba en otras oportunidades, le llama diaconisa, así como en Romanos capítulo 16, verso 1. Y así también, ¿verdad? Hay un ejemplo de mujeres que han sido dadas a la obra de nuestro Dios en cuanto al servicio a los santos. Y eso es, ¿verdad?, lo importante. Ese es el ministerio en el cual nuestras hermanas, las mujeres, pueden participar dentro de la obra de nuestro Dios. Pero si no se les está permitido, y no es porque la iglesia seamos machistas o que, porque eso, ¿verdad?, es lo que se dice cuando no se le permite a la mujer desarrollarse plenamente dentro de la iglesia. A veces se puede pensar que tenemos un concepto machista, como dice el hombre, que no le damos el lugar a las hermanas o las mujeres dentro de la iglesia. Pero sin embargo, debemos pensar, debemos reflexionar y concientizarnos de lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando. Vamos a ver, hermanos, en el ministerio en el cual la mujer no puede participar. Vamos a ver, hermanos, el ministerio que ha sido establecido para los hombres. El ministerio del hombre es en el cual la mujer no puede participar. Dice, y como dice el objetivo, ¿verdad?, refutar funciones eclesiásticas impuestas por el hombre. Cuando la iglesia se organizó en el primer siglo, la iglesia primitiva fue organizada de la siguiente manera. Y veamos quiénes son los que ocupaban, hermanos, el liderazgo, los que ocupaban, hermanos, aquellos cargos de servicio dentro de la iglesia. Y ese ministerio le fue del hombre. Efesios capítulo 4 y en su verso 11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles. Sabemos, hermanos, que así inició la iglesia, así inició la obra de nuestro Dios. Primero puso nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo 12 apóstoles. Luego dice a otros profetas. Cuando habla a otros profetas, no se está refiriendo, ¿verdad?, a los profetas mayores o los profetas menores. No está hablando ni de Isaías, no está hablando de Jeremías, no está hablando de esos profetas, sino que le está llamando profetas aquellos 70 varones que nuestro Señor Jesucristo delegó para que fueran delante de él para preparar el camino por donde él iba a pasar anunciando el evangelio. Eso lo encontramos nosotros en Lucas capítulo 10. A esos 70 varones es lo que el apóstol Pablo llama apóstoles, profetas. Le llama profetas, ¿verdad? Eso lo podemos
lo podemos nosotros basar también en lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 20, que dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando que la piedra fundamental era nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza dada a los 12 y dado, ¿verdad?, a los 70, a los cuales el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo le llama profetas. Y ahí vemos nosotros que no dice profetizas, vemos nosotros que no dice apóstolas, sino, hermanos, ¿verdad?, que fueron hombres que fueron elegidos para estos ministerios de liderazgo dentro de la iglesia de nuestro Dios. Dice también evangelistas, a otros pastores y maestros. Si usted se fija, carísimo hermano y amigo que también nos puede sintonizar, dice pastores, lo dice en el sentido masculino, lo dice doctores, evangelistas, lo dice, ¿verdad?, en un sentido masculino, porque este ministerio se le fue conferido solamente a los hombres dentro del seno de la iglesia de nuestro Dios, y algo que venía caminando desde el antiguo tiempo, cuando Moisés estableció el tabernáculo y la tribu de Leví fue elegida, ¿verdad?, porque fueron celosos cuando ellos, cuando aquellos hombres hicieron el becerro de oro. Dice que la tribu de Leví se puso a un lado y no participó de aquella fornicación con aquel ídolo. Entonces Dios lo llamó para que la tribu de Leví pudiera formar parte del ministerio y pudiera servir en el tabernáculo. Fueron elegidos, ¿verdad?, los hijos de Aarón, ¿verdad?, que eran Coat y Merari, y todo esto, ¿verdad?, fueron hombres. No vemos nosotros que el liderazgo o el ministerio haya sido ocupado por hombres en el antiguo tiempo, sino que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios del antiguo tiempo, ¿verdad?, dejó la tribu de Leví y siempre, ¿verdad?, se llamaban las cabezas de familia que venían a ser hombres para que pudieran servir dentro de la obra del tabernáculo. Y eso mismo, ¿verdad?, aconteció ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y Él funda su iglesia, le nombra, ¿verdad?, primeramente dice apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y doctores, hermano, que ese era el liderazgo, hermano, que se manejaba dentro de la iglesia primitiva. Y también dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a regresar para ver otro pasaje de la palabra de nuestro Dios. En Hechos capítulo 14 y verso 23 dice, habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual, dice, habían creído. Dice que el apóstol Pablo les había constituido, o los apóstoles habían constituido ancianos, que eran los líderes, eran los que ministraban en todas, ¿verdad?, en todos los lugares donde la iglesia de Dios, ¿verdad?, era fundada. Entonces la iglesia primitiva no fue liderada por las mujeres. La iglesia primitiva fue liderada por los apóstoles, fue liderada por aquellos 70 profetas, fue liderada por los evangelistas, por los pastores, por los doctores. Así como lo dice la palabra de nuestro Dios, no fue en ningún momento liderada por las mujeres. Por eso estamos hablando del ministerio y haciendo una diferencia, ¿verdad?, en el ministerio en el cual puede participar la mujer y en el ministerio que ha sido conferido solamente para los hombres dentro de la iglesia de nuestro Dios. Y no es, ¿verdad?, un mandato y no es una enseñanza que solamente haya nacido dentro del seno de la iglesia, sino que la palabra de nuestro Dios estamos viendo y analizando que así nos está, ¿verdad?, nos está enseñando. Incluso cuando el apóstol Pablo hace como o pide los requisitos tanto como
para los obispos y los diáconos, que obispo quiere decir supervisor, es la palabra episcopo, ¿verdad? Que viene del griego y quiere decir supervisor o encargado. Estamos hablando de los pastores, y cuando hablamos de los diáconos, estamos hablando de la palabra diaconía, que quiere decir colaborador, que quería decir servidor o ayudador. Entonces no estamos hablando, ¿verdad? A veces se toman estos conceptos como una jerarquía dentro de la iglesia, pero sin embargo, podemos ver nosotros que la palabra obispo solamente es un colaborador, perdón, es un supervisor, un encargado, es lo que nosotros conocemos como pastor. Y el diácono era el ayudante, el que lo laboraba. Por eso nosotros vamos a ver, ¿verdad? En algunos textos, por ejemplo, Romanos 16:1, que habla de una diaconisa. Pero ahí lo que está enseñando no es que ella tuviera un ministerio dentro de la obra o que tuviera parte en el liderazgo de la iglesia, sino que está hablando, ¿verdad? Que era una colaboradora, era una ayudadora, ¿verdad? De la obra que el apóstol Pablo hacía en aquellos lugares. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos. Y si nosotros somos curiosos, ¿verdad? Y algo que está a la luz, ¿verdad? Que no se puede negar, veamos los requisitos. No, aquí le está pidiendo requisitos a hombres, no le está pidiendo requisitos a mujeres. Veamos esta parte. 1 Timoteo capítulo 3, en su verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ahí usted puede, en la palabra obispado, ¿verdad? Puede ponerle pastor, ¿verdad? Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, otra vez el pastor, ¿verdad? El encargado, sea irreprensible. Y mire cómo dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eran algunas de los requisitos que se le exigían, ¿verdad? En aquel tiempo a los administradores, a los líderes del pueblo, que fueran, ¿verdad? Todo esto que nosotros encontramos, pero no vemos que dice, ¿verdad? Que se le esté hablando a la mujer. No dice, ¿verdad? Si alguna mujer obedece obispado, buena obra desea. Le está hablando específicamente, hermanos, a los hombres, porque el ministerio en esta parte ha sido conferido solamente a los hombres, hermano. No está hablando a las mujeres, sino, ¿verdad? Que está hablando específicamente con los hombres. Esos eran los requisitos de los administradores, de los líderes, de los pastores, de los encargados, hermanos, de la obra de nuestro Dios. Veamos qué más dice de los diáconos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de fe, dice con limpia conciencia, hermano. Claramente, ¿verdad? Eran los ayudadores, eran los que estaban como mano derecha, ¿verdad? De lo que era el obispo, de que era el encargado. Ahí se le llama el apóstol Pablo diáconos, que es un colaborador, que es un ayudador, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra diácono. Dentro de nuestra organización, ¿verdad? Está tomado como un nivel jerárquico, pero realmente, ¿verdad? Solamente era el que le ayudaba al pastor, era un colaborador, era un ayudador del pastor. Porque así ¿verdad? Lo enseña la palabra nuestro Dios. Primeramente habla de los pastores, de los encargados, y luego habla de los ayudadores, ¿verdad? Lo que hoy comúnmente conocemos como los miembros del consejo local. Así estaban, ¿verdad? Y en su global, ese consejo local que hoy nosotros le llamamos dentro de la iglesia, a eso se le llamaban los ancianos, ¿verdad? Porque así lo vimos, ¿verdad? Así lo vimos allí, la palabra nuestro Dios en Hechos, que se les puso, ¿verdad? Ancianos en cada lugar donde el evangelio era fundada cada iglesia. Entonces, ¿verdad? Esto a lo que hoy nosotros conocemos como consejo local, se le llamaban los ancianos de la iglesia. Y, ¿verdad? El obispo era el encargado, era el pastor como hoy lo conocemos,
y el diácono, ¿verdad? Eran los que colaboraban, le ayudaban a este encargado, a este supervisor, a este líder, ¿verdad? Para que la obra de nuestro Dios fuera creciendo para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, que se organizó de esa forma. Entonces, ¿verdad? La iglesia se organiza de esa forma. Así es, ¿verdad? La organización dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar, ¿verdad? ¿Qué más nos dice la palabra de nuestro Dios? Y vamos a ir al verso de memoria. El verso de memoria, hermano, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 14 y verso 34. 1 Corintios capítulo 14 y verso 34. Dice así: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como también dice la ley lo dice. Eso es lo que nosotros encontramos, hermanos, dentro del verso de memoria que vamos a analizar el próximo sábado. Las mujeres guarden silencio, dice. Las mujeres guarden silencio en las iglesias. Fíjense, hermanos, que nosotros como iglesia de Dios tenemos en nuestros cultos lo que llamamos nosotros las escuelas sabáticas. Y en las escuelas sabáticas, hermanos, en muchos lugares, en muchas congregaciones, se le permite a la mujer, ¿verdad?, ponerse de pie y decir el verso de memoria, incluso de pasar, ¿verdad?, a una parte del atril o en la parte de abajo, ¿verdad?, del atril para poder, ¿verdad?, recitar el verso de memoria. También se da el caso, ¿verdad?, que hay participaciones, hay preguntas, hay comentarios acerca de muchas hermanas dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Entonces, si eso lo aplicáramos dentro de nuestra organización, dentro de la iglesia, no tendríamos, ¿verdad?, nosotros como expositores cederle la palabra a nuestras hermanas. Pero realmente, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir? ¿Realmente será que nosotros, al permitirle hablar a las hermanas, el dar el verso de memoria, el hacer preguntas o el hacer comentarios, será que estaremos cometiendo un error, estaremos fallando? ¿O por qué el apóstol Pablo decía, vuestras mujeres callen en las congregaciones? Para explicar esto, hermano, es necesario que nosotros no solamente nos basemos en lo que es el texto, sino que escudriñemos el contexto, ¿verdad? Y lo analicemos y profundicemos sobre ello. ¿Qué es, hermano, lo que el apóstol Pablo viene tratando en la primera carta a los Corintios? En el capítulo, desde el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, viene tratando el apóstol Pablo de algunos asuntos. Y los asuntos, hermano, muy importantes que venía recalcando desde el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, eran de los dones espirituales. La iglesia, hermano, de Dios primitiva tuvo esa bienaventuranza, podemos decir nosotros, ¿verdad? O fue ¿qué podíamos decir, hermano? La palabra fue muy grandiosa en lo que fue los dones espirituales, porque tenían, ¿verdad?, muchos dones espirituales, a cada uno se le había repartido y se venía dando un problema, y ese problema se daba con los que tenían los dones de hablar en lenguas, y se venía dando con los que tenían el don de la profecía. Entonces, ¿verdad?, estos que tenían el don de lenguas y el don de la profecía venían como disputándose el liderazgo, y había un desorden entre ellos, porque unos pensaban que el que hablaba en lenguas era mejor que el que profetizaba. Eso lo viene tratando el apóstol Pablo en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Entonces, cuando el apóstol Pablo trata ese desorden, ¿verdad? Porque había un desorden en los que hablaban en lenguas, porque todos querían hablar
a la misma vez, a la misma situación se le unía que los que profetizaban también querían profetizar a la misma vez. Y a esto se le unía que también las mujeres querían participar también, porque también Dios les había revelado también a las mujeres. Porque así lo dice en Efesios capítulo, eh, capítulo 19, ¿verdad? Ahí lo está diciendo Efesios capítulo 5, verso 19, que también, ¿verdad? Habían, ¿verdad? Que querían participar, ¿verdad? En himnos, querían participar, hermanos, en canciones espirituales. O sea, había como ese desorden en la iglesia que estaba en Corinto. Entonces el apóstol, ¿verdad? Hace esa recomendación. Veamos esta parte. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 y verso 26, que es el contexto del verso de memoria. Mire cómo dice. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, es lo que yo les decía. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Todo esto, hermano, la iglesia era muy rica, hermanos, en dones espirituales. Tenían dones espirituales tan especiales, hermanos, que podían hablar en lenguas, que podían profetizar, que tenían revelación, que tenían profecía. Y todos querían participar a la misma vez, y a esto se unía que también las mujeres querían también participar. Esto se había vuelto en la iglesia de Corinto un desorden, a pesar de que estaban colmados y bendecidos de muchos dones espirituales, pero los estaban mal utilizando porque se había creado un desorden allí en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les dice lo siguiente, sigamos leyendo. Hágase todo, dice, para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Aquí el apóstol Pablo está empezando a decirle, ¿verdad? Está bien que hayan dones espirituales. Si alguno habla en lengua, dice, hable uno, dos o tres. Podían hablar hasta tres hermanos que tenían el don de lenguas. Y al final dice, y por turno. Quiere decir que iba a hablar uno primero, el segundo después y del tercero el último. Y hasta ahí iba a llegar ese momento de hablar en lenguas. Pero no iban a estar todos hablando en lenguas porque se había vuelto un desorden. Entonces él está poniendo ese orden. Dice, los que hablan en lenguas solamente sea uno, dos o tres y por turno. Y de la misma manera también recomienda. Y dice, y uno interprete. Eran 4 los que participaban en ese don espiritual de los dones de lenguas. Y si no, dice, hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, dice, y para Dios. Esas son las órdenes que el apóstol Pablo está poniendo. Dice que si no había intérprete, entonces que no hablaran en lenguas. Asimismo, las profecías, dice, hablen 2 o 3 y los demás, dice, oigan, os juzguen. La misma verdad, el mismo orden se pone, ¿verdad? Para el que habla en lenguas, para el que habla el que habla profecías, el que tiene revelación, dice 1, 2 o 3 y por turno. A esto se une, ¿verdad? Ya después dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. ¿Se da cuenta por qué nace ¿cómo se llama? Esta orden del verso de memoria, que las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque realmente, hermano, los que tienen el privilegio, los que tenían, ¿verdad?, el liderazgo, eran los que tenían, ¿verdad?, los dones. Ellos tenían, ¿verdad?, que hablar la palabra. Entonces, eran muchos los que tenían lenguas, profecía, revelación, y hablaban hasta 3, dice. Entonces claramente dice, la mujer cae en vuestras congregaciones, porque no le permito hablar, porque no le permito hablar. ¿Por qué no le permitía hablar? Porque realmente iba a ocasionar como que la reunión si sea más larga, si iba a ocasionar, ¿verdad? Que
que hubiera, se creara ese desorden. Y también les recuerda la razón. Antes bien, dice, quiere decir que las mujeres que también tenían algunos dones espirituales querían tomar también parte en esta situación, hermano. Antes bien que se sujeten, como dice también, antes bien que se sujeten como también, como dice también la ley. El apóstol Pablo les vuelve a recomendar o a recordar la ley. Entonces, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? El contexto de lo que es el verso de memoria. Había ese desorden y también las mujeres querían participar. Y entonces les dice, mejor las mujeres guarden silencio. ¿Por qué no les permito hablar cuando hay demasiada revelación y demasiada interpretación, demasiada profecía entre los hombres? Entonces que la mujer se sujete a lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice la palabra, como la ley lo dice. Pero ¿a dónde es que la ley dice que la mujer debe estar sujeta al hombre? Porque dice como también, como que se sujeten como también la ley lo dice. ¿En qué parte de la ley dice que la mujer tiene que estar sujeta? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque eso viene hablando lo que es el verso de memoria. Cuando cuando el apóstol Pablo está hablando de ley, está hablando prácticamente del Pentateuco, está hablando de los 5 libros, los 5 primeros libros de nuestra Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Había una parte en esos 5 libros en el cual decía que la mujer tenía que estar sujeta. Y vamos a ver esa parte, hermano. Esa parte la encontramos nosotros. Esa parte la encontramos nosotros. La encontramos en Génesis capítulo 3 y verso 16. Cuando dice la ley, dice, está haciendo alusión a Génesis capítulo 3 y verso 16. Dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él dice, y él se enseñoreará de ti. Eso es verdad lo que el apóstol Pablo está haciendo alusión cuando dice como que se sujeten como la ley dice. Entonces la parte de la ley es Génesis, donde dice que el marido se iba a enseñorear de la mujer. Quiere decir que la mujer iba a estar sometida al hombre. Entonces en ese círculo, en ese ambiente, el apóstol Pablo, ¿verdad? Viendo el desorden que se generaba en la iglesia de Corinto, les dice, ¿verdad? Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no le permito hablar. Habiendo tantos hombres que tenían, ¿verdad? Los dones espirituales, no tenían, ¿verdad? Que las mujeres hablar, porque había demasiada, ¿verdad? Inspiración de parte de nuestro Dios en los hombres. Entonces, las mujeres tenían que callar, cederle el privilegio, el ministerio al hombre, y así estaban demostrando a las mujeres su humildad y reconociendo, ¿verdad?, el lugar que Dios les ha establecido. No es que la iglesia, ¿verdad?, nosotros que como hombre estemos, ¿verdad?, despreciando a la mujer dentro del ministerio, no, sino porque se está respetando un orden, ¿verdad?, que Dios ya había establecido desde la creación. Entonces, ¿verdad?, es ahí donde dice la ley dice. Vamos a ir, ¿verdad?, al verso o a la lectura bíblica. La lectura bíblica la vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 2 y en su verso 11. Vamos a analizar un poco acerca de la lectura bíblica. 1 Timoteo capítulo 2 y verso 11. La mujer dice, aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer, dice, enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino, dice, estar en silencio. Esto es bien importante. La mujer dice, aprenda en silencio, con toda sujeción.
porque no permito, dice, a la mujer enseñar ni tomar autoridad, dice, sobre el hombre. El apóstol Pablo es bien claro. El apóstol Pablo no permitía, ¿verdad?, que las mujeres tomaran la enseñanza ni tomaran la autoridad sobre el varón, porque el apóstol Pablo reconocía la jerarquía divina. No es, hermano, no es, hermanas, ¿verdad?, que en la iglesia los líderes seamos machistas y que despreciemos, hermanos, el don que Dios les haya querido regalar. Porque yo le decía en un comentario, se los hacía a los obreros, dentro de la iglesia, quizás el 70%, hermanos, o el 60%, pero es la mayoría, son mujeres. Y muchas de nuestras hermanas, de ustedes, mujeres, dentro de la congregación, Dios les ha dotado de grande sabiduría, de grandes dones, tanto bíblicas, hermanos, tanto también de enseñar, hermanos. Hay hermanas dentro de las congregaciones que están preparadas bíblicamente, hacía yo ese comentario con los obreros, preparadas más bíblicamente que muchos de nosotros los obreros que estamos facultados, hermanos, y eso es lo que a veces nosotros como obreros debía incomodarnos y esforzarnos más por aprender más, por leer más, para poder satisfacer la necesidad y el hambre espiritual, la sed de conocer de nuestras hermanas que van adelante de nosotros los obreros, de nosotros los diáconos, de nosotros los ministros. Porque le aseguro, hermanos, sin equivocarme, que muchas de las hermanas que están en nuestras congregaciones podrían dar mejor una escuela sabática, una predicación que nosotros los obreros, porque están más calificadas y porque están más preparadas bíblicamente, porque muchas de ellas se preocupan en la lectura, se preocupan por saber, se preocupan por preguntar. Y eso está bien, es aplaudible. Es algo que es real y no lo podemos negar, pero sí no podemos, como el apóstol Pablo dice, permitirle a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. En nuestras iglesias y en nuestra congregación, en nuestra corporación de Iglesia de Dios, no sé hasta qué punto sea bueno, hermanos, que en las reuniones femeniles, aunque sean solo con mujeres, se les permita a las hermanas, ¿verdad?, poner de lado la Biblia, ¿verdad?, y tomar, ¿verdad?, y hacer como charlas. Y a veces habiendo, ¿verdad?, o estando un encargado que es el líder allí, ¿verdad?, siendo un ministro, un diácono, un obrero, permitir, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad, dice, sobre el hombre. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros, cuando nosotros hacemos eso, estamos descalificando y no obedeciendo a lo que la palabra de nuestro Dios nos manda y nos enseña. No permito, dice, a la mujer enseñar, dice, y tomar autoridad, dice, sobre el hombre. ¿Por qué? Porque cuando la mujer sobrepasa ese lugar que Dios le ha conferido, se está llevando de encuentro, hermanos, la jerarquía divina de nuestro Dios. Y la jerarquía divina de nuestro Dios, hermanos, funciona así. Vamos a leer en este pasaje cómo se es la jerarquía. Cuando el hombre permite que la mujer tome autoridad y enseñe sobre el hombre, se está saltando aquella jerarquía que Dios ya estableció desde la creación. Dice la palabra de nuestro Dios.
cómo funciona la jerarquía. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esto lo dice 1 Corintios 11:2, hermanos. 1 Corintios 11:2. Pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios dice la cabeza de Cristo. Entonces, la jerarquía divina, hermano, se compone así, ¿verdad? Primero está Dios, luego, hermano, está Cristo, luego está el ángel, luego está el hombre, y en quinto lugar, ¿verdad?, está la mujer. Ese es el orden jerárquico que nuestro Dios ha establecido. Cuando la mujer quiere usurpar o escalar o tener autoridad sobre el hombre, se está saltando esta jerarquía divina cuando no se sujeta al hombre, cuando no se sujeta primeramente al esposo, y cuando no se quiere sujetar también a la autoridad que es impuesta dentro de la iglesia. Entonces, es allí, ¿verdad?, el problema en el cual debemos tener mucho cuidado. Cuando la mujer se sujeta, cuando siente respeto, ¿verdad?, primeramente por el esposo, luego por el liderazgo, luego por el consejo local o el pastor, ¿verdad?, que son sus autoridades, ella está reconociendo la jerarquía divina. Pero cuando la mujer quiere sobrepasar y puede tener, ya dije, muchas de las cualidades y mucha sabiduría y mucho entendimiento, y por eso dice, ¿verdad?, hermano, le dijo una hermana en una oportunidad a un hermano obrero, le dijo, hermano, con todo respeto, pero yo puedo dar mejor la escuela que a usted, porque usted se ve que no ha estudiado, porque se ve que usted no se ha preparado. Y es una realidad, hermano, y es una vergüenza para nosotros que las mujeres se preparen más en el ámbito bíblico que nosotros. Pero la mujer a veces está pidiendo a grito, hermano, que se le dé o que le cedamos el rol que nos hemos dejado nosotros como hombres, como predicadores dentro de la iglesia. Entonces, ¿verdad?, no permito, dice, a la mujer enseñar ni tomar autoridad, porque ella está reconociendo, el apóstol Pablo reconoce esa jerarquía. Primero está Dios, luego Jesucristo, luego el ángel, luego el hombre y después la mujer. Y esa misma jerarquía la podemos notar nosotros en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver esta parte, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, dice, a su siervo Juan. Ahí está la jerarquía. Dios le da la revelación a Jesucristo, Jesucristo le da la revelación al ángel, el ángel le da la revelación a Juan. Ahí está la jerarquía divina. No pudo saltársela, hermanos. Entonces, está Dios, hermano, es la suprema autoridad. Luego está nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Luego está el ángel. Luego está el hombre, que le ha sido conferido el ministerio de predicar, de enseñar, de tener la autoridad y liderazgo dentro de la iglesia. Y luego están, dice, las mujeres. Así lo enseña el apóstol Pablo, así lo enseña Juan, esa jerarquía divina. Y el apóstol Pablo, hermano, conocía perfectamente bien esa jerarquía divina. Y quiero que veamos, hermano, algunos pasajes. Por eso el apóstol Pablo habla de esa manera. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 11 y verso 10. Mire cómo dice esta parte. Por la cual
por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué dice, hermanas y hermanos? Por causa, dice, por causa de los ángeles. ¿Se da cuenta ahora por qué el apóstol Pablo dice la mujer tiene que tener señal de autoridad? O sea, el velo sobre su cabeza, porque ella está reconociendo cuando se pone el velo y se sujeta en la congregación, se sujeta a su esposo en su casa, en su hogar, se sujeta a las decisiones de los consejos locales, a las decisiones del pastor, y anda, ¿verdad?, con su tapado, anda, ¿verdad?, con su mantelina, su velo, ¿verdad? Dice que esa es la señal, dice, de autoridad, y lo hace reconociendo la jerarquía. Así lo está diciendo, ¿verdad? Volvamos a leer. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa, dice, por causa de los ángeles. El apóstol Pablo reconocía la jerarquía divina, ¿verdad? Dios está a la cabeza, luego Cristo, luego los ángeles, luego el hombre, y luego ¿qué? Luego dice la mujer. Entonces, cuando la mujer se cubre, está reconociendo esa jerarquía divina, dice, lo hace, dice, por los ángeles, porque está reconociendo, ¿verdad?, esa jerarquía. Está reconociendo esa jerarquía divina. Entonces, hermanos, no es que realmente la administración o el liderazgo dentro de la iglesia seamos personas machistas. No, sino que es una jerarquía divina. Nosotros con nuestras hermanas con toda humildad, qué bonito es ver, ¿verdad?, cuando las hermanas se sujetan, ¿verdad?, a las disposiciones que como administración locales se hacen, y ponen todo su empeño para que aquellos proyectos y actividades puedan llevarse a cabo, y lo hacen en aquella humildad y aquella sumisión, sabiendo que todo lo que está haciendo no lo está haciendo para el hombre, sino que lo está haciendo para Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra, dice, sujetados los unos a los otros. Y eso lo interesante, es lo bonito de lo que es la palabra de nuestro Dios. Dentro de la Biblia nosotros encontramos, ¿verdad?, en algunos momentos mujeres que han destacado por las cosas que han hecho. Por ejemplo, hermanos, encontramos, ¿verdad?, que la mujer desde el principio fue puesta como una ayuda idónea. Fue puesta como una ayuda idónea. Y vamos a ver esta parte que nos trae la escuela. Como podemos ver, toda escritura dice, en toda la escritura la mujer se le ha conferido grandes privilegios desde el principio. Por ejemplo, dice, Dios le ha concedido ser ayuda idónea, eso según Génesis capítulo 2 y verso 18. Mire, hermano, ese es el gran privilegio que tiene la mujer de llamarse ayuda idónea. Mire, muchos de los éxitos de los administradores, tanto de ministros, diáconos y obreros, muchos de los éxitos, tanto espirituales como materiales dentro de la obra, se debe a que hay mujeres dispuestas a trabajar por la obra, que reconocen esa jerarquía divina, que no están, ¿verdad?, aunque tengan gran habilidad, gran conocimiento y gran sabiduría, pero siempre son mujeres que siempre se han sujetado, ¿verdad?, a los pastores, a los consejos locales, que siempre se han sujetado a lo que el esposo dice. Entonces nosotros, hermanos, como hombres, tenemos el gran privilegio que también nos ha conferido nuestro Dios, que podamos ejercer el liderazgo dentro de la iglesia, que podamos predicar dentro de la iglesia. Entonces debemos hacer honor a ese nombre de obreros, diáconos y ministros, de esposos, de líderes, hermanos. Debemos hacer honor. El problema es que muchas veces nuestras esposas, las mujeres dentro de la iglesia se quejan que no hay un líder, no hay un hombre en la casa, no hay un hombre, ¿verdad? No hay un líder dentro de la iglesia. Y entonces la mujer, ¿verdad?, que no quiera sujetarse, aunque reconozca la jerarquía divina, ¿verdad?, siempre ve que hace falta algo ahí. Y por eso, ¿verdad?, tal es el caso de que nosotros encontramos, ¿verdad?, en los tiempos de los jueces, aquella mujer que se llamó Débora, cuando aquel hombre tuvo miedo, ¿verdad?,
tuvo miedo de ir a pelear contra Sisara, ¿verdad? Porque dijo, no iré si tú no vas conmigo. Entonces, así nos pasa a muchos hombres hoy en día. Entonces no tenemos esa convicción, ese liderazgo y no hacemos honor a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y tienen que las hermanas, ¿verdad?, exaltarse, aunque no quieran quizás esta parte, para ayudarnos a nosotros a salir adelante. Entonces han sido creados muchos privilegios. También dice que han habido profetisas, ¿verdad? María era profetisa, o sea, hablaba la palabra de nuestro Dios, eso 15:20, Segunda de Reyes 22:14, Hechos 21:8, los cuales dice que habla de mujeres que Felipe tenía 7 hijas que eran evangelistas, ¿verdad? Esos son de los ministerios que las mujeres pueden ostentar, las cuales pueden acceder siempre y cuando, ¿verdad?, utilice su velo para hablarle a las personas de la palabra de nuestro Dios. Diaconisa, ¿verdad?, cual habla acá, ¿verdad? Encontramos una mujer que se llamaba Febe, ¿verdad? En el cual esta mujer dice que era una diaconisa. Eso lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, en el cual nos enseña que había esta mujer, ¿verdad?, que se llamaba Febe. Esta era una diaconisa en la iglesia de Cencrea. Pero ¿qué era una diaconisa, hermano? Diaconisa es la palabra servidora, colaboradora. Entonces la palabra diácono es eso, un servidor, un colaborador. Ya lo expresamos, ¿verdad? El diácono era el que le ayudaba, era el colaborador del pastor. Y en ese sentido, ¿verdad? Febe, la diaconisa de la iglesia Cencrea, era una colaboradora activa, ¿verdad?, dentro de la obra de nuestro Dios. Pero no quiere decir que Febe haya sido una líder, ¿verdad?, de que tomara autoridad o enseñara o le predicara a la iglesia Cencrea, sino que era una ayudadora, una colaboradora, como todas nuestras hermanas hoy en día. ¿Verdad? Hay muchas diaconisas dentro de la iglesia que son fieles, fervientes, ¿verdad?, amorosas de la obra de nuestro Dios. Dice que también líderes del pueblo, los cuales tuvieron Esther, ¿verdad? Esther, aunque no fue llamada, ¿verdad?, para que pudiera ostentar y ser reina de allá, de aquel lugar, para que en un momento pudiera ayudar a su pueblo. Igual Jueces capítulo 4, y lo que hablamos, que Débora, ¿verdad?, fue líder, a falta, ¿verdad?, que el hombre tuviera temor, ¿verdad?, tuviera temor de ir a pelear contra Sisara. Entonces tomó Débora el lugar que le correspondía, ¿verdad?, a este hombre que en aquel tiempo era el juez de Israel. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que estas mujeres hayan tomado un liderazgo o hayan ejercido autoridad, sino que momentáneamente y por las circunstancias, ¿verdad?, tuvieron que hacerlo. Pero lo que está escrito es, ¿verdad?, que el hombre es el que toma este privilegio, que toma el ministerio de predicar y enseñar a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿verdad?, eso prácticamente es de lo que nos viene hablando la escuela del próximo sábado. Esperamos, ¿verdad?, que todos nosotros vayamos con mucha alegría, con mucha disposición, que nuestras hermanas, ¿verdad?, puedan comprender estos bonitos temas, ¿verdad? Yo sé que hay muchas mujeres que son sabias, que son muy inteligentes, que Dios les ha dotado de mucha inteligencia y de sabiduría. A veces las hermanas se sienten mal porque son culminadas a veces a la cocina, a veces son culminadas a la limpieza, pero sin embargo, hermanos, ¿verdad?, ese es un ministerio, como dice el apóstol Pablo, en servir, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, es algo que Dios, ¿verdad?, en aquel día va a recompensar el esfuerzo, el sacrificio, aquella actitud, ¿verdad?, de sujeción que se tiene a la palabra, es lo que Dios al final va a premiar. Así que, hermanos, esa era la lección de esta noche. Vamos a leer la conclusión.
Dice, amada hermana, no debe sentirse inferior por no ser parte del ministerio principal de la iglesia, obrera, diácono, ministro, miembro del consejo local, directiva de distrito o gobierno ejecutivo, pues el ser llamada hija de Dios es un privilegio grande. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite vosotros, porque ella ha ayudado mucho, dice, a muchos y a mí, dice, y a mí mismo. El amor, hermanos, el amor de esta mujer llamada Febe, ¿verdad?, que había ayudado mucho al apóstol Pablo, también había ayudado a muchos hermanos, se hacía notar, así como se hace notar, ¿verdad?, la diligencia, la entereza, la entrega de muchas hermanas en estos días, ¿verdad? Son, y siempre lo he dicho yo cuando he sido encargado, y siempre se lo he dicho a las hermanas cuando he tenido oportunidad, que el cuerpo femenil de la iglesia es la mano derecha del consejo local, ¿verdad? Y mucha de la obra que se ha hecho a nivel de nuestras iglesias es porque nuestras hermanas trabajan, ¿verdad?, con tesón, trabajan con empeño, ponen su sacrificio, ¿verdad?, sacrifican muchas veces sus quehaceres materiales, sus quehaceres, ¿verdad?, en su familia, por entregarse, ¿verdad?, a la obra. Es algo que Dios les va a recompensar, porque saben que no pueden optar a un privilegio de los que ya se mencionaron. No pueden ser obreros, no pueden ser diáconos, no pueden ser miembro de consejo local, no pueden ser miembro de gobierno ejecutivo, pero sin embargo, nuestras hermanas siempre dicen, heme aquí, ¿verdad?, en todo sentido. Gracias, hermanos, ¿verdad? Dios les va a recompensar por esa obra que efectúan y por esa sujeción que siempre han demostrado primeramente en el hogar. Dios les va a recompensar porque siempre se sujetan, y también Dios les va a recompensar porque siempre, ¿verdad?, aunque haya sabiduría, entendimiento, inteligencia en ustedes, siempre se van a sujetar a los ancianos, al consejo local, a los pastores locales que tenemos. Esa ha sido mi enseñanza, hermanos, ¿verdad? Que Dios bendiga la palabra en la mente y corazón de cada uno de vosotros. Si algún hermano, ¿verdad?, está interesado en las diapositivas que hemos compartido, estos textos que hemos hablado, ¿verdad?, puede dejarme un mensaje y yo, ¿verdad?, con mucho gusto les hago llegar esas diapositivas para que les sirvan a ustedes en la exposición de la escuela del próximo sábado. Llegamos hasta acá, hermanos. Quiero leer la bendición de nuestro Dios, que dice de la manera siguiente: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, carísimos hermanos, que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro y nos defienda a cada momento. Mía, de cuántas faltas hoy he cometido, perdóname, Señor, por tu Hijo amado, contigo, con el prójimo y conmigo, quedé antes de dormir reconciliado, contigo, con el prójimo y conmigo, quedé antes de enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Enséñame a morir para que pueda el día postrero